Los únicos que realmente pueden describir lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza son aquellos que viven en este lugar. Son aquellos que todos los días son bombardeados por las fuerzas de Israel. Son aquellos que todos los días tienen que luchar para seguir con vida. Y quizás fue por eso que el grupo, este llamado grupo terrorista, el Movimiento Radical Palestino Hamás, le dijo a la Organización de las Naciones Unidas, al secretario general de este organismo, Antonio Guterres, que forme un comité internacional, o que si quiere, él mismo puede visitar la Franja de Gaza, que visiten los hospitales de la Franja de Gaza para que, y únicamente de esa forma, puedan comprobar la supuesta falsa narrativa que están diciendo ellos, porque recordemos que hubo un mensaje como tal del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que él decía que no podía confiar en los datos que revelaba el Ministerio de Salud de Palestina y mucho menos lo que decía Hamás, porque eran los malos de la jugada. Entonces, por eso le dice este grupo, visite los hospitales de la Franja de Gaza para que vean realmente la situación tan lamentable en la que los tienen estos países, tanto Israel como Estados Unidos. Y sobre todo para comprobar la falsa narrativa de Israel sobre el uso de centros médicos como instalaciones militares. Centros médicos que están completamente abarrotados, pero que según Estados Unidos y que según Israel son utilizados por el grupo terrorista para resguardarse, para que si les van a disparar, primero pues prácticamente queden los civiles para cubrirlos, ¿no? Entonces este movimiento palestino denunció que el ejército de Israel difunde falsedades cuando afirma que ellos mantienen estructuras subterráneas bajo hospitales con fines militares para utilizar la energía de estos hospitales y al mismo tiempo para poder protegerse de los misiles que utiliza Israel en su contra. El Ministerio de Salud de Palestina informó que más de 200 personas perdieron la vida durante la noche a causa de los bombardeos, la noche de este lunes, de los bombardeos de las fuerzas de la defensa de Israel, que dijeron haber dividido en dos partes el enclave palestino, cercando a la ciudad de Gaza para que supuestamente ninguno de los del grupo Hamás puedan acudir a utilizar estas instalaciones como resguardo y sobre todo como estas supuestas bases militares. Y por el otro lado, según el diario The Times of Israel, el balance de personas que han perdido la vida no se distingue entre civiles y combatientes porque supuestamente los del grupo Hamás utilizan ropa civil y cuando pierden la vida podrían utilizar esos números del grupo Hamás como civiles en lugar de combatientes de este grupo. La ONU denunció precisamente en su último boletín sobre la situación humanitaria en la Franja de Gaza que en las últimas 24 horas los ataques continuaron en las proximidades de los hospitales, muy cerca de los hospitales, incluido el Centro Médico Indonesio y el Al-Quds, que se encuentra en la ciudad de Gaza. Particularmente han señalado, por supuesto, que 2 pacientes y 12 personas que se refugiaban en este hospital Al-Quds resultaron heridos, mientras que el edificio también resultó fuertemente dañado. El hecho de que Israel esté atacando directamente a los hospitales debería de ser, pues, digamos, una alerta para todos, para el mundo en general, de la situación que viven no solo los palestinos, sino también el resto del mundo debería entender que Israel está realizando ataques en contra de la sociedad civil y sobre todo de instalaciones que se supone en todas las guerras deberían de ser completamente seguras para los civiles. Se ha escuchado en muchas ocasiones que en las guerras hay reglas y parece que Israel no las está tomando en cuenta o quizás con el permiso de Estados Unidos puede sentir que ellos tienen más poder incluso que las reglas internacionales. Y ustedes se preguntarán, ¿qué piensa la ONU sobre esto? Antes, desde el inicio de las hostilidades, 14 de los 35 hospitales de Gaza se encuentran completamente fuera de servicio. 51 instalaciones de atención primaria han cerrado
por daños o falta de combustible debido al cierre que ocasionó Israel, que fue lo primero: cortar la electricidad, los medicamentos, los alimentos, el agua y por supuesto el combustible para que algunas de estas instalaciones médicas pudieran seguir funcionando. Antonio Guterres, ¿qué dice de todo esto, de esta invitación? Quizás como tal no habló mucho, pero sí hizo hincapié a la situación humanitaria que viven los palestinos, pero digamos que se preocupa más por aquellos que conforman su famoso organismo de refugiados palestinos, porque la ONU perdió el contacto con los miembros de este organismo de la ONU de refugiados, y al parecer 89 personas que conforman este organismo han perdido la vida. Así lo dijo: me uno a la familia de las Naciones Unidas en el duelo por los 89 colegas nuestros que han sido asesinados en Gaza, muchos de ellos junto con miembros de sus familias. Esto fue lo que expresó principalmente el secretario general, además de recalcar que Gaza se está convirtiendo en un cementerio de niños. Esto lo está diciendo no Gabriel, no el presidente de Rusia, no el presidente de China, lo está diciendo el secretario general de las Naciones Unidas. Se supone que es el organismo más importante del mundo. Está incluso yendo en contra de Estados Unidos al decir esto, que Gaza se está convirtiendo en un cementerio de niños y que cada día mueren o resultan heridos cientos de niños. Y que al resto del mundo no le importe, o por lo menos a Estados Unidos no le importe. Este funcionario declaró a los periodistas este lunes que han muerto más trabajadores humanitarios de la ONU en la Franja de Gaza desde que comenzó el conflicto que en cualquier otro momento de la historia, y lo calificó como una crisis de la humanidad. En un periodo de 4 semanas murieron más periodistas que en cualquier conflicto en al menos 3 décadas. Han sido asesinados más trabajadores humanitarios, 89 hasta donde tienen ellos conocimiento, que en cualquier otro periodo comparable en la historia de nuestra organización. La pesadilla en Gaza es más que una crisis humanitaria, es una crisis de la humanidad. Todos deberían de estar completamente atentos de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, sobre todo de los ataques que está realizando Israel, los continuos bombardeos que están afectando a civiles, a hospitales, a campos de refugiados, a mezquitas, a iglesias e incluso instalaciones de la ONU, incluidos los refugios de la ONU. Puede criticar estos hechos, lo que las fuerzas de defensa de Israel están haciendo. Puede condenar los actos abominables de terrorismo perpetrados por Hamas el 7 de octubre y aseverar que el movimiento, incluso otros militantes, utilizan civiles como escudos humanos y que continúan lanzando cohetes indiscriminadamente hacia Israel. Pero la diferencia que se está realizando entre los misiles de Israel y los de la Franja de Gaza son mayúsculos. Y lo peor es que no puede lograr un alto al fuego. Como secretario general de la ONU le está fallando al mundo. No puede lograr un alto al fuego, humanitario por lo menos, para permitir el paso de medicamentos, de alimentos, de agua. Los refugios, incluso los propios refugios de la ONU, han anunciado que tienen mucho miedo de las enfermedades que se están empezando a esparcir por todos lados. Las infecciones, debido a la falta de agua, la falta de cuidados. Es una terrible catástrofe y para él quizás se vio obligado a señalar en su mensaje la importancia de señalar a Hamas como el malo de la historia, pero no puede olvidar que ambas partes del conflicto hicieron y están haciendo mal. El ataque de Hamas el 7 de octubre no se va a olvidar. Y los ataques que ha estado realizando Israel desde ese día jamás se van a borrar. Las imágenes van a quedar completamente grabadas en las mentes de muchas personas por la barbaridad que se observa.
El mandatario dijo que la catástrofe que se está desarrollando hace que la necesidad de un alto al fuego humanitario sea más urgente cada hora que pasa. Las partes en conflicto y de hecho la comunidad internacional enfrenta una responsabilidad inmediata y fundamental: detener el sufrimiento colectivo, inhumano, y ampliar drásticamente la ayuda humanitaria a Gaza. Por lo menos ya reconoció que los ataques que está haciendo Israel a la franja de Gaza son inhumanos. Pero solo él. La ONU no puede hacer nada contra Israel. Mientras sigue recibiendo el apoyo de Estados Unidos, no importa si es el propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el que acude a la visita que le propuso el grupo Hamás a los hospitales en la Franja de Gaza. No importa quién vaya a la Franja de Gaza, porque mientras Estados Unidos siga ayudando a Israel, y mientras estén enfrente los intereses de unos cuantos, por obvias razones, esta guerra va a continuar. Hasta el momento, ya superaron las 10,000 personas que perdieron la vida. De ellas, la mitad, más de 5,000, son niños. Y ni la ONU ni nadie más parece poder hacer algo. Porque esta guerra es de Estados Unidos contra la Franja de Gaza. Ya no solo Israel. A pesar de una pequeña solicitud que le hizo Estados Unidos a Israel, simple y sencillamente no habrá un alto al fuego hasta que Estados Unidos lo ordene. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.